clase anterior. ¿Alguien me podría decir qué fue lo que vimos la clase anterior? La fuerza. La fuerza. Y también vimos los diferentes tipos de fuerza que existían, ¿cierto? Que habían unas de contacto también, otras a distancia, otras de roce, ¿verdad? Y habían de diferentes tipos de fuerza que nosotros aplicábamos y eso hacía que tuviera diferentes nombres, como la diagonal, ¿cierto? Vertical u horizontal. Vamos entonces a compartir pantalla para ir viendo lo de hoy. Ok. Vamos a comenzar. Hoy día tenemos que trabajar el estado de fuerza sobre la forma. Así se llama nuestra clase del día de hoy. Y tenemos que tener en cuenta que nuestro objetivo, para que lo vayan anotando, consiste en comprender el efecto de la deformación de la materia por la aplicación de una fuerza. Vayan anotando el objetivo de la clase, me van haciendo seña con el dedito si es que ya lo han anotado. Vamos a anotar comprender el efecto de la deformación de la materia por la aplicación de una fuerza. ¿Ya? La deformación. Sí, comprender el efecto de la deformación de la materia por la aplicación de una fuerza. Le habíamos hecho un ejemplo, habíamos hecho un ejemplo la semana anterior con una plasticina o con una pelota de esas de antiestrés, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Anotamos entonces. Sí, hacíamos presión en ese objeto, ¿cierto? Y cambiaba la forma. Así que, bueno, por ahí Carla me preguntó cuál era el título y es Efectos de la fuerza sobre la forma. ¿Ya? Y ahora comenzamos entonces nuestro objetivo. Ya la terminé. Ya, súper bien, niños. Muy bien que hayan terminado de escribir el objetivo. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, jueves 4 de junio, ya de Ciencias Naturales, así que prestar mucha atención. Es importante que en sus casas estén concentrados a lo que yo les estoy diciendo, porque ustedes saben que yo siempre les hago preguntas a cualquiera. Así que muy atentos a lo que voy hablando. Si voy muy rapidito me avisan y yo me devuelvo. Entonces, como en la clase anterior habíamos trabajado fuerza, movimiento, me gustaría que alguien me dijera qué es la fuerza. ¿Lo tienen en su cuaderno también? Vamos a ver. Yo, tía, Dígame. la fuerza una fuerza es la atracción que un cuerpo ejerce sobre otro en una dirección o sentido determinado. Muy bien, muy bien. Bien. ¿Qué significa que un cuerpo se deforma? Lo expliqué la semana anterior. ¿Qué significa que un cuerpo se deforma? Tía, yo sé, Dígame. cuando un cuerpo se deforma es cuando cambia de forma. Muy bien. Muy bien. Tía, Los felicito. Dígame. es cuando algo cambia de forma experimentada por un objeto cuando se aplica una o más fuerza sobre él. Muy bien, excelente. Eso quiere decir que algunos sí tienen la materia y prestaron atención, los felicito. Hoy día entonces nuevamente vamos a trabajar fuerzas y deformaciones. Y tenemos como significado que la fuerza
Es la causa directa de los cambios de rapidez y deformaciones que puede experimentar un cuerpo. Porque a mayor fuerza, ¿cierto?, en un objeto, ahí entra la rapidez. Y si hay rapidez, hay deformación en un cuerpo, que lo voy a explicar más adelante. Tenemos acá entonces la rapidez, que era lo que les estaba hablando anteriormente. Es la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado. Cuando yo voy a correr, estoy usando la rapidez, ¿cierto? Si yo ando en bicicleta, y cada vez pedaleo más rápido, también hay rapidez. Si yo veo a mi perro que está corriendo de un lado a otro, también está ejerciendo la rapidez. Esa es una chica. Sí, pero les di el ejemplo de un perrito. Sirve. Ahora, acá tenemos una fórmula que quiero que anoten en su cuaderno, que es qué utilizamos o cómo calculamos la rapidez de un objeto. ¿Ya? Claro, porque una persona no corre a la misma velocidad o con la misma rapidez que corro yo. Por lo tanto, la fórmula consiste en rapidez es igual a la distancia dividido el tiempo. La rapidez es igual a la distancia dividido el tiempo. ¿Ya? Para que lo vayan anotando en su cuaderno. Es importante que tengan esta fórmula. Y acá, en esta fórmula, ocupamos la división. Y mágicamente estamos viendo división en matemáticas. Así que también son capaces de resolver este ejercicio. Dice así, un auto viaja 200 kilómetros en 2 horas. ¿Cuál es su rapidez? Entonces, para calcular la rapidez, tenemos que dividir la distancia con el tiempo, ¿cierto? Sí. Sabemos que recorre 200 kilómetros, por lo tanto es 200 dividido el tiempo en 2 horas, ¿verdad? Sí. Y 200 dividido 2 es igual a 100. 100, por lo tanto la rapidez es 100 kilómetros por hora, o sea, va muy rápido, ¿cierto? Bien, muy bien. ¿Anotaron todas la fórmula que está en la pantalla, chicos? Sí. Rapidez es igual a distancia dividido el tiempo. Perdón, me No dio gusta hipo. la división. Ya. Entonces, continuamos. ¿Vamos bien hasta el momento o no? Sí. Sí. Volvemos a repetir. Volvemos a repetir que la rapidez es la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado. Y acá tenemos cómo calculamos la rapidez. Y la calculamos de la siguiente manera. Rapidez es igual a distancia dividido por el tiempo. Para que vayan anotando. Luego, tenemos que explicar lo siguiente. Yo acá tengo 2 ejercicios para calcular la rapidez. Por lo tanto, dice, un auto viaja 120 kilómetros en 3 horas. ¿Cómo vamos a calcular la rapidez? Se calcula la distancia dividido por el tiempo. Por lo tanto, 120 dividido 3, ¿cuánto nos puede dar? Vayan haciendo el cálculo ustedes, chicos. ¿Cuánto es 120 dividido 3? 40 kilómetros. Muy bien, 40. excelente. Súper bien, chicos. Súper bien. Y acá tenemos que calcular la rapidez de una moto, que es el auto, una moto en 4 horas viaja 200 kilómetros. Por lo tanto, 200, que es la distancia, y 4 que es 50.
50. Espérate un poquito. Tenemos 200, que es la distancia, dividido por el tiempo, que son 4 horas. 50. ¿Cuánto es 200 dividido 4? 50. 50. Pero Muy dejen hablar a bien. la tía. ¿50 qué? Kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Excelente, chiquillos. Kilómetros. Excelente. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí. Sí. Muy bien. Acá tenemos los efectos de la fuerza sobre la masa. Y dice que la dirección y la rapidez de un objeto cambia dependiendo de la forma aplicada. Yo se los expliqué la semana pasada con la niñita que tiraba el carro, ¿se acuerdan? Sí. El carrito que uno tenía juguetes y el otro no. Ya, ahí hay un ejemplo. Cambia la rapidez por el peso. Claro, una fuerza grande causa mayor cambio en el movimiento que una fuerza pequeña. Es lo mismo del ejemplo que les di de empujar un mueble. ¿Se acuerdan que también lo vimos? Ya. Y la rapidez también dependerá de la masa que tiene de la masa. Entonces, vamos a ver ahora los tipos de fuerza. Ya. Los tipos de fuerza. Y dice que hay dos grandes tipos de fuerza, que lo vimos también, que es la fuerza de contacto y la fuerza de contacto y de distancia, ¿cierto? Y les dije que cuando... Chicos, pero no podemos hablar todos al mismo tiempo. Y les dije que la fuerza de contacto era cuando yo tomaba el objeto, ¿cierto? Estaba haciendo contacto con él. Si yo tomo un objeto y les hice el ejemplo del teléfono, estoy haciendo una fuerza de contacto. Pero cuando hablo de fuerza de distancia, les di el ejemplo del imán. Del imán que yo pego en el refrigerador. ¿Se acuerdan, chicos? Sí. Sí. Súper bien, muy bien. Y cuando hablamos de cuerpo, o sea, de fuerzas a distancia, acuérdense que estos cuerpos están separados por una determinada distancia. También tenemos los efectos de la fuerza. Y dice que las fuerzas no solo producen cambios en la forma de los objetos. Está el ejemplo de la pelota que yo aprieto, ¿cierto? Y cambia la forma y después vuelve a su origen. Las fuerzas no solo producen cambios en la forma de los objetos, sino que también puede provocar cambios en la dirección del movimiento, en el sentido del movimiento y en la rapidez de un cuerpo. Y ahí es cuando hablamos de patear una pelota al arco, ¿cierto? Esta fuerza puede aumentar o disminuir. Esta rapidez también puede aumentar o puede disminuir. Cuando yo detenía un balón. Ahí hay otro ejemplo. ¿Ya? Y los componentes de la fuerza, que toda fuerza tiene un agente y un receptor. Ustedes saben que uno hace la fuerza y el otro la recibe. El agente es quien realiza la fuerza y el receptor es quien recibe la fuerza. Si yo quiero empujar mi cama, yo soy el agente, ¿cierto? Y en la cama el receptor. Y la cama es el receptor, excelente, muy bien. Luego tenemos los efectos que producen. Entonces, dice, número 1, cambian el estado del movimiento de los cuerpos. Cuando el rozamiento, ya que se opone siempre al movimiento, depende de la superficie sobre la cual se desliza el cuerpo, y aumentar o disminuir la velocidad de un automóvil. Eso también se los di como ejemplo, cuando uno iba manejando rápido, aumenta si la fuerza es aplicada en la dirección y sentido del movimiento, y disminuye si la fuerza es aplicada en la misma dirección y sentido opuesto al movimiento. Aumenta la fuerza. Excelente, chiquillos.
También está la número 2, que deforman los cuerpos, y están las deformaciones permanentes, que los cuerpos sufren transformaciones, y ahí está el ejemplo de la plasticina, que lo vimos en la clase anterior. ¿Cierto? Eso no vuelve a su estado normal si que tú lo haces. Exacto. Y deformaciones no permanentes, los cuerpos vuelven a adoptar su forma cuando Es la esta cosa de antiestrés. cesa la causa que ha provocado la deformación. Como por ejemplo esa pelota antiestrés que les dije, ¿se acuerdan? La aplasta y vuelve a su estado normal. Excelente, muy bien, chicos. ¿Cómo vamos hasta el momento para que me vayan avisando? Bien. ¿Bien? Yo solo escribí poco porque iba un poco rápido. Bien. Ya, pero después vamos a volver. Bien. Ya. Ya, continuamos. Está también la fuerza de roce. La fuerza de roce es una fuerza de contacto que se opone al movimiento del objeto. Ya lo había dicho anteriormente. El roce puede hacer que un objeto disminuya su velocidad o se detenga. También lo habíamos dicho. Y la cantidad de roce de un objeto depende de la superficie. También lo habíamos nombrado. Ahora vamos a volver al principio para ir recordando lo que hemos hablado. Ajá. Entonces, sabemos que la fuerza es la causa directa de los cambios de rapidez y de deformaciones que puede experimentar un cuerpo. Muy bien con la definición que me habían dado por ahí. También hablamos de la rapidez, que es la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado, ¿cierto? Y luego viene cómo calculamos la rapidez, que aquí les puse esta fórmula. Y les dije que la rapidez se calculaba con la distancia dividido el tiempo, ¿cierto? Sí. La Como los distancia dividido el tiempo. Y Y eso te da los kilómetros. pusimos el ejemplo del auto que viajaba a 200 kilómetros por hora, a 200 kilómetros en 2 horas. ¿Y cuál era su rapidez? 100 kilómetros por hora, ¿cierto? Bien, Sí. súper bien. También les di 2 ejemplos del auto que viajaba a 120 kilómetros en 3 horas. Y ustedes me dijeron que daba 40. 40. 50. 40 kilómetros por hora. Y luego la moto que viajaba 4 horas, 200 kilómetros. Y esto 50, nos daba es así 50. ¿50 qué? Kilómetros. ¿Kilómetros qué? Por hora. Kilómetros por hora. Sí, pues Hora. chicos, no olviden esos términos. Luego vimos los efectos de la fuerza sobre la masa. Y dijimos que la dirección y la rapidez de un objeto cambia dependiendo de la fuerza que se aplica. También dijimos que una fuerza grande causa un mayor cambio en el movimiento que una fuerza pequeña. Y la rapidez también dependerá de la masa. Hablamos de los tipos de fuerza. Estaba la fuerza de contacto y la fuerza a distancia. Sí. La fuerza de contacto tiene que ver cuando yo tomo un objeto y ejerzo fuerza sobre este. Como una pelota. Y como una pelota cuando yo la pateo, ¿cierto? Sí. O la tomo cuando levanto una pelota igual. Estoy haciendo fuerza. Mínima, pero fuerza. Ya fuerza como esta. La fuerza de... Sí, muy bien, de Renata. contacto. Tía, Dígame. no solo el imán es de fuerza que no es de contacto. Tenemos... La principal es hablar de un imán. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y la corchetera? No. No. Porque Es de contacto. Hago contacto al tomar la corchetera, ¿cierto? Y cuando la aprieto No. también hago contacto. Cuando la abres. También hay Hace contacto. contacto. Hay un auto con una puerta.
Cuando se me cae, niños, una manzana del árbol, chicos, ahí no hay contacto y ahí se llama gravedad también, ¿cierto? Fuerza de gravedad. Porque si no, Ya, antes, Ya, por pero vamos más adelante con eso. Ok. Ya, mientras tanto les estaba enseñando los dos tipos de fuerza, que era la de contacto y la de distancia. Sí. Tenemos también los efectos de la fuerza, que había un agente, que era el que realizaba la fuerza, y un receptor, que era quien la recibía. El objeto que lo recibía. Exacto, muy bien. ahí el rastrillo sería... El rastrillo, Claro, el receptor y la mujer o la abuela el agente. La bebé. Muy bien. También les puse los efectos que la producían, ¿cierto? El rozamiento, aumentar o disminuir. La velocidad. Y les hablé las deformaciones permanentes y no Que es como la permanentes, plasticina, como la plasticina, y la no permanente vendría siendo es la bolita antiestrés. la bolita antiestrés, claro. La pelotita que vuelve después a su Estado. forma. Exacto. Hablamos de la fuerza de roce, que el roce es una fuerza de contacto que se opone al movimiento, ¿cierto? Y que el roce puede hacer que un objeto disminuya su velocidad o se detenga. Vamos ahora a la fuerza de magnetismo, que era lo que me estaban preguntando por ahí. Existen fuerzas que pueden empujar o tirar un objeto sin tocarlo, ¿ya? Y el magnetismo es una fuerza sin contacto que atrae, es decir, acerca o repele, aleja a los objetos. Fuerza Y ahí- magnética. Y acá les puse el ejemplo que era el imán. Los imanes funcionan porque tienen un campo magnético que los rodea. Por eso puede hacer fuerza a distancia. Es fuerza Sí. magnética. Ya. ¿Qué? Al igual que junta dos imanes y uno lo pone al revés, también se hace un campo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, porque no lo puede juntar, pues, a no ser que le haga mucha fuerza. ¿Pero se atraen? No. ¿No? Hay veces que los imanes cuando se lo ponían en sentido contrario no se pegan. No se atraen. No se pueden. ¿Cierto? Hay algunos que no se atraen. O cuando Continuamos, están muy niños. Contrario. Ahora tenemos la fuerza de gravedad, que era la otra fuerza que les decía. Esta fuerza de gravedad es de alguien importante. Dice, una fuerza es cualquier empujón o tirón. El peso es la fuerza que la Tierra atrae a los cuerpos y se mide en Newton. La fuerza, peso, es menor si te encuentras lejos del centro de la Tierra. Y tu masa Al igual que siempre... Por ejemplo, cuando estáis en el espacio. Y o por tu ejemplo, masa un siempre es asteroide igual. chiquitito, un asteroide tiene que ir directo al Sol, a no ser que se choque con cualquier planeta. Va directo al Sol, Ya. porque ¿Cómo lo es atraen, eso? porque lo atraen. Ya, presten atención. La clase que sigue es cuando vamos a hablar más de la fuerza de gravedad, así que no nos adelantemos tampoco. Ok. Y tenemos acá cómo podemos medir una fuerza con un objeto que se llama dinamómetro, ¿ya? Que es el que aparece en la imagen. Y este aparato se utiliza para medir las fuerzas. ¿Pero cómo? ¿Ven el ganchito que tiene abajo? Sí. Ah, vamos a ir viendo el uso de este también. Chiquillos, recuerden que el chat es solo para preguntas, porque así como se distraen ustedes que están haciendo caritas en el chat, Yo nunca escribo en el chat. me distraigo yo que les estoy haciendo la clase, pensando que es algo urgente. Mira, recién hicieron una carita. Ya, Yo nunca ¿ven? escribo en el chat. Continuamos. Tenemos acá una actividad, chicos. Miren, esta es la actividad que les voy a dejar para sus casas. Acá, arriba, tenemos diferentes palabras como movimiento, rapidez, atraídos, posición, peso, masa, ubicación, roce, empujón, ¿cierto?
tenemos que poner ahí cuál va. Y tenemos que identificar, de acuerdo a la palabra que está acá, cuál es la mejor para completar estos espacios en blanco. Ah, ya. Es decir, el movimiento es un cambio de... Y ahí buscan la palabra y lo van completando. La posición es la de un objeto o su lugar. La espacio es la distancia que un objeto recorre en un tiempo determinado. Dígame, Renata. Me apagan el micrófono a cada rato. Porque hablan a cada rato. Pero yo no. Igual que la Renata. Yo Ya. cuando termino de hacer mi silencio. Entonces, continuamos. Tenemos la actividad número 2, que dice, observa las imágenes o ilustraciones e indica si la fuerza representada se ejerce por contacto o a distancia. Ya, entonces, usted observa la primera imagen y tiene que ver si es contacto o distancia. Y si es magnética, gravedad o de contacto. El primero es el muy fácil, porque ya se los había dicho, y el último, están todos fáciles. Es de gravedad. Luego tenemos acá una imagen que tienen que observarla y luego explicar lo que solicita. Es decir, cuando el cuerpo que ejerce la fuerza, ustedes indican cuál es. Cuerpo en el que se ejerce la fuerza, también aparece detalladamente. Y el efecto de la fuerza que produce, ejercida. Ya lo van completando en sus cuadernos. No es necesario que lo impriman, lo pueden dibujar y escribir en su cuaderno. Ya. Y también tenemos acá la imagen que dice, explica el o los tipos de fuerza que están principalmente representados en las imágenes. Ahí aparecen las flechas para que ustedes vean la fuerza que se está haciendo, ¿cierto? Sí. ¿Qué está haciendo la niña? Fuerza de mochila. Fuerza de contacto. Fuerza de contacto. Está arrastrando la mochila, ¿cierto? ¿Quién está haciendo la fuerza? ¿Quién vendría siendo la gente? La niña. Niña. ¿Quién El vendría receptor es siendo? la mochila. El receptor es la mochila. Muy mochila. bien. Sí. Y en el objeto que está al lado, no me digan, eso lo hacen solitos. Y acá les puse 2 links que son acerca de la fuerza de gravedad para que los observen y así la próxima clase, cuando tengamos ciencias naturales, vamos a saber un poquito más de gravedad. Ya no lo vamos a poner ahora porque se va a quedar pegado. Ya, ¿lo tenemos que ver los dos, los videos? Sí, mi amor, tienen que ver los dos. Ya. Niños, ¿alguna pregunta o consulta hasta el momento? ¿No? Yo, Dígame. Ya no. lo que no entendí fue eso. Dígame porque así les voy a ir haciendo preguntas como Como lo ninguno de, tiene dudas. de lo que dijo usted, como de la máquina. Cuando ¿Ah? no hay contacto. Eso de cuando no hay contacto. Hay una que se llama fuerza de contacto, ¿o no? Sí. La otra que es a distancia. La de distancia es, por ejemplo, cuando hay un imán y no es necesario hacer fuerza porque él está haciendo la fuerza para que él, la cosa que venga. Ya, y también se podía llamar fuerza magnética, ¿verdad? Sí. Y cuando se caía el objeto del árbol, ¿cómo se llamaba? Fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad. Y era... está medio pegadito. Sí. Sí. Se pegan algunos. Ya, voy a empezar a hacer preguntas entonces de la clase. Ya. Comenzamos. Le vamos a preguntar a la señorita Sofía.